hashtag internacional de Canal Capital. Seguimos hablando de la crisis en Venezuela y veremos una nota ahora sobre la situación económica en Venezuela. Venezuela enfrenta problemas económicos como inflación alta, caída en las reservas, devaluación de sus monedas, mercado negro de dólares y una posible recesión. Además, desde hace unos meses hay escasez de algunos productos básicos de la canasta familiar. Productos como papel higiénico, leche, aceite, harina de arepas, azúcar, incluso los pasajes aéreos tienen restricciones. En promedio, los productos considerados básicos no se encuentran en un 22% en las tiendas de Venezuela, según el Banco Central, mientras que en Caracas se reporta el índice de escasez más bajo. En otras ciudades como Barquisimeto o Valencia, la tasa es de casi el doble. Hay productos, pero no piensan en las demás personas. Es decir, hay bastante papel higiénico, pero se lleva bastante, se lleva de 4 bultos. La gente, algunos acaparan demasiado, pues cuando vamos a comprar los demás no podemos. El gobierno de Venezuela ha reforzado la regulación de precios de algunos productos básicos, lo que ha desincentivado su importación y producción. Por ejemplo, se promulgó la Ley Orgánica de Precios Justos. Esta norma establece ganancias máximas de 30% y arduas penas administrativas y penales que van de 2 a 12 años de prisión para quienes incurran en especulación, acaparamiento y contrabando de bienes. Vamos a empezar a trabajar con la primera lista, señores. Por favor, tenga la cédula en mano. La inflación en Venezuela es una de las más altas del planeta. Los productos subieron un 56.2% en 2013, según cifras oficiales. El contrabando de productos hacia Colombia agudiza la escasez en Venezuela. Según el presidente Nicolás Maduro, cerca del 40% de los alimentos que Venezuela importa son vendidos por las mafias de contrabandistas en Colombia. La situación en la frontera es tal que los cancilleres María Ángela Holguín de Colombia y Elías Jagua de Venezuela se reunieron el pasado 6 de febrero en Maracaibo y firmaron un memorando de entendimiento que permitirá tomar medidas para frenar el contrabando en la frontera de los dos países. El tema de las restricciones a la venta de pasajes aéreos también afecta a los venezolanos. Venezuela redujo de 400 a 300 dólares el cupo anual que asigna para compras electrónicas con tarjetas de crédito y para personas que viajan al exterior. Salir de Venezuela es cada vez más complicado. El Estado tiene una enorme deuda con importantes aerolíneas extranjeras. Según fuentes de la industria, las empresas tienen más de 3.000 millones de dólares represados en ganancias. Además, algunas aerolíneas han reducido el número de boletos a la venta en Venezuela o incluso han suspendido temporalmente sus vuelos a ese país. Venezuela enfrenta problemas económicos muy graves. En el informe Doing Business del Banco Mundial de 2014, en el que se clasifican a las economías donde resulta más fácil hacer negocios, Venezuela está en el puesto 181 entre los 189 países que mide el estudio. ¿Es tan grave la situación o hay mucha más exageración? Yo creo que es una acumulación de situaciones. La inflación, una inflación que superó el 50%, la inflación de los alimentos es como de 70%, la escasez, los problemas de contrabando, todos ellos son manifestaciones de un solo problema, que es el desequilibrio en el mercado cambiario. Es decir, la demanda de dólares es mucho más grande que la oferta de dólares y la única manera de corregirlo normalmente en un mercado es ajustando el precio del dólar, es decir, la tasa de cambio. Si se devalúa, se van a arreglar todos los demás problemas. ¿Ese podría ser el paso atrás que estaba planteando Ricardo? En economía sí, pero lo que pasa es que es un paso que tiene un costo político. Y yo diría que uno de los costos políticos más grandes es que la oposición se lo va a cobrar, porque la oposición ya se lo ha cobrado cuando devalúa insuficientemente, como lo ha hecho en 2 ocasiones últimamente. La oposición critica la devaluación y la presenta como si fuera un ataque al pueblo venezolano. La oposición. La oposición, pero la devaluación se necesita. Es posible que pasen por un periodo de un poco de aumento mayor de precios, pero yo creo que los mercados ya han registrado esa escasez en sus precios. El precio, pues porque es que al fin y al cabo que no haya un producto en los escaparates, en los supermercados, es lo mismo que si tuviera un precio infinito.
no se consigue, es el mayor de los precios. Entonces, el gobierno tiene que entender que la manera de resolver los problemas de escasez es a través del sistema de precios en cualquier mercado. Pero como es un gobierno que se precia a ser socialista y al socialismo no le gustan los mercados, entonces decide hacer los ajustes por cantidades, sino por precios. Entonces, ¿cómo se ajusta a un mercado donde la demanda es mayor que la oferta? El mercado que estamos viendo, lo vimos ahorita en la televisión, pues con los estantes desocupados, no hay cantidades. Bueno, el ciudadano les manda a preguntar si el petróleo sigue siendo el gran apoyo de la economía venezolana y si va a permitir, digamos, seguir siendo el motor de la economía, ¿hasta cuándo? El problema con Venezuela es que ha abusado del petróleo históricamente y en este momento se ha abusado más que nunca. El periodo chavista se llegaron a tener los precios más altos de petróleo de la historia y en lugar de hacer reinversión para mejorar la extracción de petróleo no se hizo. Y esa no reinversión en la extracción del petróleo significó que poco a poco Venezuela dejara de producir lo que antes producía y que su producción empezase a disminuir. Y si a eso le sumamos un panorama económico totalmente adverso, pues Venezuela ha perdido la capacidad. Es más, cuando uno se pone a mirar cómo está la deuda de Venezuela hoy con los chinos, realmente cuál es la posibilidad o la independencia que tiene Venezuela hoy de sentarse a negociar con los chinos si ya los chinos le han pagado sus servicios y lo que falta es que se saque el petróleo para pagarle a los chinos. Entonces hay una serie de distorsiones económicas muy fuertes. En la faja del Orinoco hay un montón de proyectos, pero esta es la hora que muchos de ellos no se han logrado materializar. ¿Por qué? Porque es que no se invierte en PDVSA. PDVSA hoy está repartiendo alimentos y ha olvidado cuál es su misión central. Es más, en el Chigüire y Bipolar hacían una broma diciendo que PDVSA está pensando seriamente dedicarse al negocio del petróleo. ¿Por qué? Porque es que en el último lapso se ha dejado de dedicar al negocio del petróleo. Y eso ha significado... El mismo ciudadano dice el programa alimentario de PDVSA, por ejemplo, se han dedicado a distribuir alimentos también. Aquí se planteó la nota el tema del contrabando y llega una pregunta de Tomás Becerra que dice: ¿no es el contrabando desde Venezuela lo que invisibiliza inmensos problemas en la frontera colombiana? Yo en ese tema tengo una posición bastante sensible hacia nuestro gobierno, porque nuestro gobierno ha empezado a perseguir el contrabando de extracción, pero no está persiguiendo a las bandas criminales que se han adueñado de ese contrabando, sino está persiguiendo a la ama de casa que iba y compraba la libra de harina pan en el lado venezolano porque para ella simplemente es más barato e históricamente siempre lo ha hecho. Es más, los venezolanos venían a comprar en los años 80 el territorio colombiano. Para ellos esa frontera es una cuestión invisible, para ellos el puesto fronterizo no es una línea que los divide. Ellos van a comprar el otro barrio porque en el otro barrio es más barato, pero lamentablemente nuestro Estado se ha prestado para que se persiga a la ama de casa, el gobernador del Táchira, a altas horas de la noche parando carros, y si una señora lleva una libra de harina se la saca. Pero ¿dónde está el contrabando real? Las bandas criminales pasan los grandes carrotanques de combustible, de productos, de alimentos, y ahí está el verdadero problema de Venezuela. A ese hasta el momento no hemos visto cifras reales de ataque. A ese hasta el momento no vemos cómo lo pueden llegar a detener. Entonces se está atacando a los que no son. Estamos atacando una población que socioculturalmente siempre ha estado unida y la estamos tratando como si fueran contrabandistas y delincuentes. Incluso un asambleísta del gobierno dijo: hay 90.000 familias contrabandistas en la frontera. Son familias, o sea, ellos siempre han vivido ahí. Claro. Hoy hay actores armados colombo-venezolanos, porque también ya tienen componente venezolano, que se están enriqueciendo y son muchísimo más productivos y rentables que incluso el tráfico de narcóticos. En el tráfico de gasolina, en el contrabando de gasolina, pueden sacar muchísimo más ganancia que con el tráfico de drogas, y se adueñaron de ese negocio. Ahora, ¿cuáles son las medidas que se están tomando? Hoy, esta semana, no hay remesas en la frontera. Familias que dependen de una lógica que históricamente durante 40 años ha funcionado, fueron cortadas de la noche a la mañana sin ni siquiera avisarles, sin ni siquiera poder tomar un tiempo para poder guardar algunas provisiones de dinero, sino que simplemente mientras se reglamenta, suspendemos. Entonces, ahí también hay parte incluso de responsabilidad del propio Estado colombiano. Además hay una estigmatización de unas personas por un problema económico que no se va a resolver con represión.
la diferencia de precios es tan grande, el negocio es tan lucrativo, que siempre va a haber quien en esa frontera tan grande encuentre la manera de pasar ese contrabando, porque son bienes, por ejemplo, los productos subsidiados, los alimentos que se venden con subsidio en Venezuela, se pasan a Colombia y se venden a unos precios mucho más altos. Entonces es muy difícil de controlar. La represión no lo va a controlar. Quería decir lo siguiente, en el tema económico, que es donde puede definirse el destino de la revolución bolivariana, de todo el proyecto del socialismo del siglo XXI, es ahí justamente existen unos temas críticos de la coyuntura. Inflación, de una parte, alza manifiesta y sensible de la deuda pública y desabastecimiento. Tras esos temas de coyuntura inmediata, existe más el régimen cambiario inflexible que existe. Detrás de eso están unas líneas estructurales que uno adivina, macroeconómicas, que uno puede mirar allí conectadas con eso. Y es la debilidad en la oferta agraria, eso se estancó completamente, y el debilitamiento en la estructura industrial. De manera que allí hay temas fuertes que nos trasladan a un tema más profundo, que es lo que tiene que ver con el modelo. Usted preguntó ahora sobre el petróleo. Lo paradójico es que justamente se ha regresado paradójicamente, contradictoriamente, a el afianzamiento del modelo rentista del petróleo. Se está dependiendo totalmente del petróleo. Claro que el petróleo da para mucho, con toda esta crisis de inflación y lo que sea, estará el petróleo ahí. Claro. Pero ¿hasta cuándo? Si el modelo, hay una regresión en el modelo y pasa a ser otra vez el rentismo petrolero, pues hay un tema allí fuerte sobre el modelo mismo. Claro, hay gasto muy grande debido a toda la acción social del gobierno, pero eso mismo hay que sostenerse. Y eso no se puede sostener con un chorro de petróleo constantemente, sino con todo un modelo de reinversión productiva, que ese es el modelo realmente de un socialismo más democrático que implique retroceso y todo, pero que implique un modelo mucho más sostenible, digámoslo así, y no solo dependiente de la renta petrolera. Ahí hay un debate pues que fuerte. Además ya no alcanza para todos los compromisos que tiene el Estado, porque una cosa que no saben los venezolanos, o que no sabemos los venezolanos, es cuánto en verdad se está produciendo y cuánto en verdad se está vendiendo. Entonces, eso es un secreto, eso ya no se discute en el Congreso, esa información no está a la mano y no la sabemos y nunca se podrá saber. Además, vinculado con todo este asunto del control de cambios, se han hecho infinitas riquezas, porque ¿quién es el que suministra los dólares al mercado negro? Que además no se puede hablar de él, porque eso sería, eso también, la ley te cae encima, se habla de ese otro mercado paralelo. ¿Quién suministra los dólares a ese mercado? Pues bueno, todas las sospechas apuntan a que factores del gobierno están haciendo pasar ese dinero y se han creado riquezas impresionantes de la noche a la mañana. O sea, es un factor de corrupción muy grande. Es decir, lo que pasa es que no hay pruebas de esto, ni hay quien investigue estas cosas, ¿no? Pero todo es obvio en la vida pública. ¿Qué debería, ya que estamos hablando de frontera, qué debería hacer Colombia? Porque frente, por ejemplo, al tema de NTN han salido voces. Por ejemplo, muchas voces desde el uribismo se escucharon hoy, que pedían que el gobierno colombiano volviera a esto un problema bilateral, en tanto NTN 24 es un canal colombiano. Y hay otras voces que dicen, pues si Venezuela, que es un país vecino, tiene un problema de escasez, lo que debemos hacer desde Colombia es ayudar a Venezuela a resolver el problema de escasez. ¿Qué creen ustedes que debe hacer el gobierno colombiano en este momento frente a la situación en Venezuela? Volviendo al tema del contrabando y la escasez, Colombia no debe seguir el guión del gobierno de Venezuela en esa materia y aceptar que es culpa nuestra, en cierta manera, la escasez. La escasez de Venezuela se debe a los desajustes de precios en su mercado. ¿Usted cree que el gobierno sí ha aceptado el discurso venezolano de que es culpa de Colombia la escasez? Claro que sí, si los dos cancilleres se reunieron, ¿sí? y Colombia aceptó la lucha contra el contrabando como una estrategia fundamental. Y mientras tanto, el comercio legal se ha reducido sistemáticamente. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es estimular el comercio legal de mercancías, reclamar al gobierno venezolano con esa cercanía que tenemos en este momento, reclamar de verdad
que haga con Colombia acuerdos como los que ha hecho con Argentina y con Uruguay y con Ecuador, en el sentido de que se pueda hacer un intercambio, por ejemplo, de petróleo por mercancías o un intercambio compensado como el que tiene Ecuador. En esa forma podríamos recuperar el comercio que hemos perdido. Pero otros países que tienen una manera de negociar mucho más hábil con Venezuela han ganado espacios perdidos por Colombia en ese comercio. Y mientras tanto estamos dedicados a combatir un contrabando y a aceptar culpabilidad en ese contrabando cuando la diferencia de precios va a hacer que pase por cualquier lado, por donde no está la Guardia Nacional, o que lo pase la misma Guardia Nacional. Y es que la lógica internacional o la política exterior, pues, específicamente de Colombia hacia Venezuela, es bastante irracional. Pasamos de una postura uribista donde ellos eran los enemigos a una postura santista donde aceptamos lo que nos digan y lo aceptamos sumisamente para que no se rompa la relación. No, la idea de una política exterior es buscar un beneficio para los dos estados, no tratar de imponer una posición, pero sí sentarse a negociar, no rendirse ni supeditarse, tampoco romper relaciones con ellos. Venezuela sigue siendo y va a ser nuestro vecino más importante. Hoy, por suerte, contamos con la presencia de muchos venezolanos entre nosotros que han alimentado varios sectores de nuestra economía y que están dando una lógica que en Colombia no existía desde la migración sirio-libanesa. Entonces, Colombia por primera vez está volviendo internacional, por primera vez está viendo más gente que los mismos colombianos, y eso ha sido beneficioso para nuestro país, pero eso también implica diseñar una política exterior que en un momento determinado le exija a Venezuela, pero no que la ponga tampoco contra la pared y que pretenda cortar las relaciones. Aquí Daniel Bustos pregunta, ¿quién le quiere vender a Venezuela? Creo que esa pregunta es para usted. Todos los empresarios le quieren vender a Venezuela. Todos los empresarios le quieren vender. Siempre y cuando Ahora, paguen. Venezuela tarde o temprano, siempre y cuando paguen, pero Venezuela tarde o temprano va a tener que resolver, y espero más temprano que tarde, ese problema de la devaluación. Estuve viendo un programa hace 3 días en el que eminentes analistas económicos internacionales decían, uno de ellos especialmente, que la devaluación seguramente se tiene que dar este año, porque ya la economía no lo resiste más. Ya, y además, mantener la tasa de cambio subsidiada no le está dando réditos políticos al régimen venezolano. Pero irónicamente la oposición es una de las primeras que sale en contra de la devaluación. Sí, como Sí, yo lo eso estaba decía diciendo. María Luisa, pero no parecería ser eso lo que le impide al gobierno tomar la decisión. Es que hay que tener en Yo cuenta creo que a veces que la de alguna oposición forma juega el papel de todo lo que haga el gobierno está mal. Sí. Entonces, si devalúa, que es necesario en este momento en Venezuela, también está mal. Sí. Y ese juego de atacar cualquier salida del gobierno en materia económica está teniendo un costo muy alto. Incluso se podría llegar a decir que es parte de una estrategia de la oposición para que en un momento determinado el gobierno no se pueda mantener. Lo que pasa es que una devaluación masiva puede traer como consecuencia perversa, contradictoria también, una inflación, una hiperinflación, ¿no? Pero Lo que pasa Que cuando ya se hay. es exportador de muchos productos, pues la devaluación es una medida macroeconómica que sirve mucho, pero cuando se es muy importador, encarece mucho y puede llevar a la es cierto, inflación. Ricardo, O sea, es un manejo ahí como pero el mucho mercado, de inteligencia es en cierto, la política pero el económica. mercado ya ha absorbido esa escasez. O sea, los precios de los productos lo están revelando. No en vano la inflación es de 50% y más, 70% en alimentos. Sí, lo que pasa es que desde el punto de vista de la oposición debe ser también muy difícil aprobar una medida específica y olvidarse de todo el marco de lo que es la política económica del gobierno, de todo lo que comprende, ¿no? Pero la oposición ha sido partidaria de eliminar el control de cambio y de que eso fluctúe libremente, y eso es una medida que el propio Chávez, y luego ha sido reiterado, no va a ser modificada. Pero cuando devalúa moderada e insuficientemente como lo ha hecho, se lo critica en la oposición. Bueno, aquí le llega otra pregunta de Manuel Rico que dice, Venezuela tiene abundante gas natural, alguna vez se habló de acuerdos para traerlo al país vía un gasoducto en La Guajira. ¿En qué va ese proyecto, Ronald? Hasta donde sé, ya está funcionando. El gasoducto
Antonio Ricaurte, que en una primera instancia llevó gas del lado colombiano al lado venezolano, ahora se supone que está trayendo gas del lado venezolano. Obviamente, pues es que el tema no es simplemente la relación en materia de un combustible. En este momento la necesidad de los dos países es muchísimo mayor. Hoy nosotros tenemos una muy buena oportunidad de venderle productos a Venezuela porque los necesita y porque nosotros tenemos digamos, las herramientas para producir. Es más, muchos de los venezolanos que han llegado a Colombia están produciendo desde Colombia y venden en el mercado venezolano, porque es que las ganancias en el mercado venezolano sí eran abruptas, y hay que decirlo. El margen de ganancia del mercado venezolano era muy alto, a veces hasta de más del 100% en un solo producto. Muchos de ellos le apostaban a producir en Colombia para vender en Venezuela. Entonces, cuando uno ve la diferencia entre dos modelos, porque realmente el problema es que en Colombia tenemos un modelo económico y los venezolanos tienen otro, que genera todas estas deformaciones, pues tiene que llegar a puntos de acuerdo, y yo creo que algunos de los puntos de acuerdo estaban en la misma dirección que María Luisa lo señalaba hace un momento. Sí, pero creo que no nos están mandando gas. ¿Todavía no? Creo que no, porque en Venezuela hay una gran escasez también de gas, y todos esos proyectos de la plataforma del Tana están atrasados. Están paralizados, sí. Bueno, nos vamos a una última pausa y cuando volvamos hablamos, ¿les parece, del escenario internacional de Venezuela? ¿A qué se enfrenta ahora el presidente Maduro en las Américas? Ya volvemos.